Hay verdades que la humanidad ha preferido enterrar bajo capas de miedo, tradición y poder. Hay conceptos que se han convertido en armas, en cadenas invisibles que atan el pensamiento a lo que otros decidieron que debía ser verdad. El infierno es una de esas ideas. No un lugar, no una geografía del más allá, sino una construcción meticulosamente elaborada para mantener a millones de almas en un estado perpetuo de terror. Y en medio de ese panorama de dogmas petrificados y amenazas divinas, apareció un hombre cuyo pensamiento habría de desmoronar los pilares de siglos de manipulación religiosa. Baruch Spinoza, el judío expulsado de su comunidad, el filósofo que osó mirar más allá del velo sagrado y encontró algo completamente distinto a lo que las escrituras prometían o amenazaban. ¿Pero qué encontró exactamente? ¿Qué vio en la estructura misma de Dios, del universo y del destino humano que lo llevó a concluir que el infierno no podía existir como lugar físico de tormento eterno? La historia comienza no con Spinoza, sino con el origen mismo del concepto de infierno, mucho antes de que el cristianismo lo convirtiera en su herramienta más poderosa de control. Las civilizaciones antiguas ya habían imaginado reinos oscuros donde las almas sufrían por sus transgresiones. Los egipcios tenían su Duat, los griegos su Tártaro, los mesopotámicos su Irkalla. Pero estos lugares del más allá no eran exactamente prisiones eternas de tortura infinita. Eran dimensiones diferentes de la existencia, espacios donde las almas continuaban su viaje, enfrentaban juicios, eran pesadas en balanzas de justicia cósmica. El concepto judío del Seol era aún más ambiguo, un lugar de sombras donde todos los muertos residían, justos e injustos por igual, sin distinción clara entre recompensa y castigo. ¿Cómo entonces llegamos a la imagen del infierno cristiano, ese abismo de fuego y azufre, donde almas condenadas arden por toda la eternidad, bajo la mirada implacable de demonios torturadores? La respuesta se encuentra en el proceso de construcción teológica que comenzó en los primeros siglos del cristianismo. Los padres de la Iglesia, enfrentados a la tarea de consolidar una fe que debía competir con religiones mistéricas, filosofías griegas y cultos romanos, necesitaban herramientas poderosas de persuasión. El amor de Dios era hermoso, la promesa del paraíso era atractiva, pero ¿qué podía garantizar la obediencia absoluta? ¿Qué podía mantener a las masas alejadas del pecado cuando las tentaciones del mundo eran tan seductoras? La respuesta fue el miedo, un miedo tan profundo, tan visceral, que penetrara hasta el núcleo mismo del ser humano. Y así nació la doctrina del infierno eterno, un concepto que Jesús apenas había esbozado en parábolas y que la Iglesia medieval transformó en un sistema completo de terror psicológico. Tertuliano, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, cada uno aportó su piedra a la construcción de este edificio de sufrimiento infinito. Agustín fue particularmente cruel en su formulación, insistiendo en que la mayoría de la humanidad estaba destinada a la condenación eterna por el simple hecho de haber nacido con el pecado original. Tomás de Aquino, con su lógica aristotélica, intentó racionalizar lo irracional, argumentando que la justicia divina requería castigo eterno para ofensas cometidas contra un ser infinito. ¿Pero tiene sentido esto realmente? ¿Puede un Dios perfectamente bueno, perfectamente justo, crear seres conscientes sabiendo de antemano que la mayoría de ellos sufrirá tortura eterna? ¿No es esto precisamente lo que llamaríamos monstruoso en cualquier otro contexto? Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición española. Desde joven mostró una inteligencia excepcional y un apetito voraz por el conocimiento. Estudió hebreo, la Torá, el Talmud, los comentarios rabínicos, pero también estudió latín, matemáticas, ciencias naturales y, sobre todo, estudió filosofía. Descartes, quien había muerto apenas unos años antes de que Spinoza comenzara su educación filosófica, había abierto una puerta que no podía cerrarse. La razón, argumentaba Descartes, era la herramienta fundamental para alcanzar la verdad. Pero Descartes había sido cauteloso, manteniendo separados el reino de la razón y el reino de la fe. Spinoza no tendría esa cautela. Para él, la razón debía aplicarse a todo, incluyendo y especialmente a las afirmaciones religiosas sobre Dios, el alma y el destino humano.
¿Qué vio Spinoza cuando aplicó su razón implacable a las Escrituras? Vio contradicciones, mitos, antropomorfismos, proyecciones humanas disfrazadas de revelación divina. Vio que el Dios de la Biblia era demasiado humano, demasiado emocional, demasiado vengativo para ser el Dios verdadero. ¿Cómo podía el ser absoluto, infinito, eterno, tener celos, ira, arrepentimiento? Estas son emociones humanas, limitaciones de seres finitos y cambiantes. Si Dios es infinito, debe ser inmutable. Si Dios es perfecto, no puede necesitar nada, no puede desear nada, no puede enojarse por nada. El Dios que amenaza con el infierno es un Dios demasiado pequeño, demasiado similar a un tirano humano proyectado en escala cósmica. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam lo sometió a un cherem, la más severa forma de excomunión judía. El documento de excomunión es extraordinario en su ferocidad. Maldecían a Spinoza de día y de noche, dormido y despierto, al salir y al entrar. Nadie debía comunicarse con él, leer sus escritos, estar bajo el mismo techo que él o acercarse a él a menos de 4 codos. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal condena? Había cuestionado, había aplicado la razón a los textos sagrados, había sugerido que quizás los profetas no habían recibido revelaciones literales de Dios, sino que habían interpretado sus experiencias a través del prisma de su propia cultura e imaginación. Había insinuado que el alma podría no ser inmortal en el sentido tradicional, y peor aún había sugerido que Dios y la naturaleza podrían ser lo mismo. Después de la excomunión, Spinoza se retiró de la vida pública judía, pero no de su búsqueda de la verdad. Trabajó puliendo lentes para ganarse la vida, un oficio simbólicamente apropiado para alguien dedicado a clarificar la visión de la humanidad, y escribió. Escribió con una claridad y una audacia que aún hoy resulta impactante. Su obra maestra, La Ética, no fue publicada hasta después de su muerte, porque Spinoza sabía que sus ideas eran demasiado radicales, incluso para la relativamente tolerante Holanda del siglo XVII. En esta obra, Spinoza construye un sistema filosófico completo, comenzando con definiciones y axiomas como si fuera un tratado de geometría, demostrando proposición tras proposición hasta llegar a conclusiones que desmantelaban completamente la teología tradicional. Y aquí llegamos al corazón de la demostración de Spinoza sobre el infierno. Para entenderla, debemos primero entender su concepto de Dios. Spinoza parte de una premisa radical. Existe una sola sustancia en el universo, y esa sustancia es Dios. Pero este Dios no es el Dios personal del cristianismo o el judaísmo. Este Dios no es un ser que existe separado de la creación, que la observa desde afuera, que interviene cuando le place. Este Dios es la totalidad misma de la existencia. Dios es la naturaleza es Dios. Todo lo que existe es una modificación, una expresión, un modo de esta única sustancia infinita. ¿Puede el lector comprender la radicalidad de esta propuesta? Significa que no existe nada fuera de Dios. Cada árbol, cada estrella, cada pensamiento, cada emoción, cada ser humano es una expresión de lo divino. No hay separación entre creador y creación, porque no hay creación en el sentido tradicional, solo manifestación continua de la sustancia única. Si esto es verdad, si todo es Dios y Dios es todo, ¿qué queda del concepto de pecado? ¿Qué sentido tiene la idea de ofender a Dios cuando todo lo que hacemos es una expresión de la necesidad divina? Spinoza no niega la existencia del bien y del mal en un sentido humano, pero los redefine completamente. El bien es aquello que aumenta nuestra potencia de actuar, que nos acerca a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza como modos de Dios. El mal es aquello que disminuye esta potencia, que nos aleja de la comprensión, pero estos no son absolutos morales escritos en el cielo, son relativos a nuestra condición humana. Un león que mata a una gacela no comete un mal, actúa según su naturaleza. Un humano que actúa desde la ignorancia y las pasiones tampoco comete un mal absoluto, simplemente no ha alcanzado aún el conocimiento que lo liberaría de esa esclavitud. ¿Y qué pasa con el alma después de la muerte en este sistema? Aquí Spinoza se vuelve particularmente difícil de interpretar, y generaciones de académicos han debatido exactamente qué creía sobre la inmortalidad. Pero una cosa es clara,
No hay lugar en su sistema para un alma inmaterial que abandona el cuerpo y viaja a otro reino. El alma, para Spinoza, es simplemente la idea del cuerpo, la manera en que el cuerpo se expresa en el atributo del pensamiento. Cuando el cuerpo cesa de funcionar, su idea específica también cesa. Spinoza habla de una cierta eternidad de la mente, pero no es la eternidad temporal de vivir para siempre, sino una eternidad lógica, la eternidad de las verdades necesarias. Cuando comprendemos algo verdaderamente, cuando captamos una verdad eterna, participamos en esa eternidad. Nuestra comprensión de las verdades matemáticas, por ejemplo, es eterna no porque durará para siempre, sino porque esas verdades son atemporales. Entonces, ¿dónde queda el infierno en todo esto? Simplemente no hay lugar para él. No hay un Dios personal que juzgue y condene. No hay un alma inmaterial que pueda ser arrojada a un abismo de fuego. No hay un más allá donde se apliquen castigos o recompensas. El infierno, demuestra Spinoza, es una ficción, una construcción humana diseñada para controlar el comportamiento a través del miedo. Pero si alguien objeta diciendo que las Escrituras hablan claramente del infierno, Spinoza tiene una respuesta devastadora. Las Escrituras fueron escritas por humanos, para humanos, en el lenguaje de la imaginación y las emociones. Los profetas no eran filósofos, eran poetas y visionarios que traducían sus intuiciones en imágenes que el pueblo pudiera entender. Cuando Jesús habla del fuego eterno, está usando metáforas morales, no describiendo una geografía literal del más allá. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si el infierno no existe, ¿qué previene que las personas actúen de manera completamente amoral? ¿No es el miedo al castigo eterno la única cosa que mantiene a la humanidad en línea? Esta objeción revela más sobre quién la hace que sobre la realidad moral. Spinoza argumentaría que vivir moralmente por miedo al infierno no es realmente virtud, es esclavitud. La verdadera virtud viene de la comprensión, de reconocer que nuestro bienestar genuino está conectado con el bienestar de otros, que somos partes de un todo mayor. Cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza como expresiones de la sustancia divina, cuando entendemos que lastimar a otros es lastimarnos a nosotros mismos, porque todos somos modificaciones de la misma realidad, entonces la moralidad surge naturalmente, no del miedo, sino del conocimiento. ¿Y qué hay del dolor real, del sufrimiento que existe en el mundo? Si no hay infierno en el más allá, ¿significa eso que el dolor presente no importa? Todo lo contrario. Para Spinoza, el único infierno que existe es el que creamos aquí y ahora a través de la ignorancia, las pasiones destructivas y la separación ilusoria de nuestra verdadera naturaleza. Cuando vivimos dominados por el odio, la envidia, el miedo, creamos nuestro propio tormento. Este es un infierno psicológico, no metafísico, y la liberación de este infierno no viene de la gracia divina otorgada arbitrariamente, sino del conocimiento, de la comprensión de nuestra verdadera relación con la realidad total. La Iglesia medieval había perfeccionado el arte de describir los tormentos del infierno en detalle aterrador. Dante, en su Divina Comedia, había creado una cartografía completa del infierno con 9 círculos, cada uno diseñado para un tipo específico de pecador. Los predicadores multiplicaban estas imágenes, añadiendo detalles cada vez más grotescos. Se hablaba de fuego que no consume, pero que quema eternamente, de gusanos que nunca mueren, de demonios que inventan torturas siempre nuevas. Se decía que el humo del sufrimiento de los condenados ascendía hasta el cielo, donde los bienaventurados podían contemplarlo, aumentando así su alegría al ver la justicia de Dios manifestada. ¿Puede haber algo más monstruoso que esta visión? ¿Y aún así millones la aceptaron como verdad revelada? Spinoza veía en todo esto no revelación divina, sino proyección humana. Los humanos, enfrentados al misterio de la existencia y aterrorizados por su propia mortalidad, habían creado dioses a su imagen y semejanza, solo que amplificados. Un humano puede castigar durante una vida, entonces Dios castiga por toda la eternidad. Un humano puede ser vengativo cuando se le ofende, entonces Dios es infinitamente vengativo. Un humano puede ser celoso de su posición y poder, entonces Dios es celosísimo de su gloria. Pero el Dios verdadero, el Dios que Spinoza descubre a través de la razón, no tiene nada que ver con estas proyecciones antropomórficas.
El Dios verdadero no puede ofenderse porque no tiene ego. No puede castigar porque no tiene voluntad personal. No puede condenar porque no hay nada fuera de Él mismo que pueda ser condenado. En este punto de la narración es hermoso detenerse y reflexionar sobre lo que hemos explorado hasta ahora. Las ideas de Spinoza no son simplemente teorías abstractas, son invitaciones a ver el mundo de manera completamente diferente. Y quizás tú, que estás siguiendo estas palabras en este momento, te encuentres cuestionando todo lo que te enseñaron sobre Dios, el alma y el destino. Tal vez te preguntes si es posible que generaciones enteras hayan vivido bajo el peso de un miedo infundado. Y si es así, si el infierno no es más que una idea manipulada, ¿qué otras certezas de tu vida podrían ser también construcciones humanas disfrazadas de verdad divina? Esta es la inquietud que Spinoza buscaba provocar, no para destruir la fe, sino para purificarla de todo aquello que la contamina con temor y superstición. Sería maravilloso saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas reflexiones. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora marca tu reloj en este instante. Hay algo profundamente conmovedor en saber que estas ideas, estas preguntas que han resonado a través de los siglos, están alcanzando mentes y corazones dispersos por todo el planeta. Y si este contenido ha tocado algo en tu interior, considera compartirlo con alguien cercano, un amigo o familiar con quien puedas tener conversaciones profundas. Que este video sea un puente hacia bendiciones en tu familia y en la vida de aquellos con quienes lo compartes. Segunda parte. La batalla entre fe y razón no es nueva, pero nunca antes de Spinoza había sido librada con tal claridad y radicalidad. Durante siglos, los teólogos habían intentado armonizar ambas, crear sistemas donde la razón sirviera como sierva de la fe, nunca como su juez. Tomás de Aquino había construido catedrales de lógica, destinadas a probar racionalmente lo que ya se aceptaba por fe. Anselmo había formulado su argumento ontológico para la existencia de Dios, pretendiendo demostrar por pura razón lo que el corazón ya creía. Pero estos eran ejercicios de confirmación, no de investigación genuina. La conclusión ya estaba decidida. La razón solo debía encontrar el camino hacia ella. ¿Y qué pasaba cuando la razón sugería algo diferente? Entonces se la silenciaba, se la declaraba inadecuada para captar los misterios divinos, se la subordinaba a la autoridad de la revelación. Spinoza invirtió completamente esta relación. Para él, la razón no era sierva de nada, era la única herramienta legítima para alcanzar la verdad. La fe, en el sentido de creer sin evidencia, no tenía valor epistémico. Uno podía tener intuiciones, experiencias, sentimientos profundos, pero estos no constituían conocimiento hasta que fueran examinados y validados por la razón. Y si la razón contradecía lo que la tradición afirmaba, entonces era la tradición la que debía ceder, no la razón. Esta postura lo convirtió en uno de los pensadores más peligrosos de su época. No era meramente un ateo que negaba a Dios, era algo peor desde la perspectiva de las autoridades religiosas. Era un hereje que reformulaba a Dios de manera que hacía irrelevantes todas las instituciones religiosas. ¿Pero era Spinoza realmente ateo? La respuesta depende de cómo definamos a Dios. Si Dios es el ser personal que escucha oraciones, hace milagros y juzga almas, entonces sí, Spinoza era ateo respecto a ese Dios. Pero si Dios es la sustancia infinita de la que todo emerge, la realidad misma en su totalidad y perfección, entonces Spinoza era profundamente religioso. De hecho, se le acusó de estar ebrio de Dios, de ver a Dios en todas partes precisamente porque identificaba a Dios con la naturaleza. Esta distinción es crucial porque revela algo fundamental sobre la naturaleza del conflicto entre Spinoza y las autoridades religiosas. No era que Spinoza negara lo sagrado, era que lo sacralizaba todo, y al hacerlo, vaciaba de sentido las jerarquías eclesiásticas que reclamaban un acceso privilegiado a lo divino. La primera obra de Spinoza, que causó verdadero escándalo, fue el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, aunque su autoría fue rápidamente descubierta. En este libro, Spinoza somete las Escrituras a un análisis crítico histórico, tratándolas no como palabra literal de Dios, sino como documentos humanos que debían ser interpretados en su contexto.
Argumenta que los profetas no tenían conocimiento especial sobre la naturaleza de Dios o las leyes del universo, solo una imaginación especialmente vívida que les permitía mover a la gente hacia la justicia y la piedad. Sus visiones eran reales para ellos, pero no constituían revelación objetiva sobre la naturaleza de la realidad. ¿Puede el lector imaginar la audacia de esta afirmación? Spinoza está diciendo que cuando Moisés afirmaba haber hablado con Dios cara a cara, estaba describiendo una experiencia subjetiva, no un evento objetivo. Cuando los profetas anunciaban juicios divinos, estaban expresando sus propias interpretaciones de eventos históricos, no transmitiendo mensajes directos de la divinidad. Y cuando Jesús hablaba del reino de los cielos y el fuego eterno, estaba usando el lenguaje metafórico disponible en su cultura para comunicar verdades morales, no revelando geografías literales del más allá. Todo el edificio de la revelación divina, sobre el cual se había construido el poder de la Iglesia, se tambaleaba ante este análisis. Las reacciones fueron predeciblemente feroces. El libro fue prohibido inmediatamente en casi toda Europa. Los teólogos lo denunciaron como forjado en el infierno por el diablo judío y el diablo holandés trabajando juntos. Se escribieron refutaciones extensas intentando desmantelar los argumentos de Spinoza. Pero algo curioso sucedió. El libro se convirtió en uno de los más leídos de su época, circulando en copias clandestinas, discutido en salones privados, influyendo en pensadores que nunca admitirían públicamente su deuda con el hereje. ¿Por qué? Porque Spinoza había articulado lo que muchos ya sospechaban, pero no se atrevían a decir, que las narrativas religiosas tradicionales no resistían el escrutinio crítico. En el centro del ataque de Spinoza a la teología tradicional estaba su crítica al concepto de milagros. Para la religión organizada, los milagros eran pruebas fundamentales de la verdad de su mensaje. Jesús había hecho milagros. Los santos hacían milagros. La Iglesia afirmaba ser el canal a través del cual el poder milagroso de Dios fluía al mundo. Pero Spinoza argumentaba que los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, eran imposibles. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, entonces las leyes naturales son la expresión de la esencia divina. Para que Dios violara estas leyes, sería necesario que Dios se contradijera a sí mismo, que actuara contra su propia naturaleza, lo cual es imposible para un ser perfecto e inmutable. Entonces, ¿qué eran los eventos descritos como milagros en las Escrituras? Según Spinoza, eran eventos naturales mal interpretados o exagerados por la imaginación humana. Las 10 plagas de Egipto, la separación del Mar Rojo, la resurrección de Lázaro, todos estos eventos o no ocurrieron como se describieron, o tenían explicaciones naturales que los testigos no podían comprender. Esto no los hacía menos significativos espiritualmente, pero sí los despojaba de su función como pruebas de verdad sobrenatural. La verdad de una enseñanza religiosa no depende de si viola las leyes de la física, sino de si conduce a las personas hacia vidas más virtuosas y libres. Este argumento tenía implicaciones directas para la doctrina del infierno. Si no hay milagros, no hay resurrección corporal. Si no hay resurrección corporal, no hay juicio final donde los cuerpos sean reunidos con las almas para recibir sentencia eterna. Y si no hay juicio final, ¿qué sentido tiene la amenaza del infierno eterno? Toda la escatología cristiana, con su compleja cronología de tribulaciones, segunda venida, milenio y lagos de fuego, se desmorona cuando se elimina la posibilidad de intervención milagrosa divina en la historia. Pero Spinoza no se detuvo allí. También atacó el concepto mismo de libre albedrío, que es fundamental para la justicia del castigo eterno. ¿Cómo puede ser justo condenar a alguien eternamente por decisiones tomadas en una vida finita, a menos que esas decisiones sean completamente libres? La teología tradicional insistía en que los humanos tienen libre albedrío, que pueden elegir entre el bien y el mal, sin estar determinados por causas previas. Pero Spinoza, siguiendo la lógica implacable de su sistema, concluyó que el libre albedrío es una ilusión. Todo lo que existe está determinado por la naturaleza de Dios, que es la totalidad de la existencia. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción está causada por una cadena infinita de causas previas que finalmente se remontan a la naturaleza misma de la sustancia divina. ¿Significa esto que somos como robots,
sin control sobre nuestras vidas? No exactamente. Spinoza distingue entre ser esclavo de las pasiones y ser libre a través del conocimiento. Cuando actuamos desde la ignorancia y las emociones reactivas, somos determinados por causas externas que no comprendemos. Somos como hojas llevadas por el viento, sin poder real sobre nuestro destino. Pero cuando comprendemos las causas de nuestras acciones, cuando entendemos nuestra verdadera naturaleza y la naturaleza de la realidad, entonces aunque nuestras acciones sigan estando determinadas, son determinadas por nuestra propia esencia racional en lugar de por fuerzas externas. Esta es la única libertad real posible y no requiere libre albedrío en el sentido tradicional. Si esto es verdad, entonces la base misma para el castigo eterno se disuelve. ¿Cómo puede ser justo castigar eternamente a alguien por acciones que no podían haber sido de otra manera? Un Dios omnisciente y omnipotente conocería desde toda la eternidad exactamente qué haría cada persona, y de hecho como creador de todo, sería Él quien determina cada acción. Condenar a alguien al infierno bajo estas circunstancias sería como un programador castigando eternamente a su código por ejecutarse exactamente como fue programado. Es un absurdo lógico y moral. La Iglesia había intentado resolver esta paradoja con la doctrina de la predestinación de Agustín y Calvino, pero solo había empeorado las cosas. Si Dios predestina a algunos para la salvación y a otros para la condenación desde antes de la creación, entonces el infierno no es castigo por pecado, sino simplemente el destino arbitrario impuesto por un Dios caprichoso. Al menos la doctrina del libre albedrío intentaba hacer que el castigo pareciera justo. La predestinación lo convertía en crueldad cósmica pura. Spinoza veía todo esto con claridad devastadora. El infierno no podía ser defendido lógicamente, no podía ser reconciliado con un Dios verdaderamente perfecto y bueno, no podía justificarse moralmente. Era, en su opinión, el producto de mentes supersticiosas que proyectaban sus propios miedos y deseos de venganza en escala infinita. Los humanos querían ver a sus enemigos castigados eternamente. Entonces, imaginaron un Dios que haría precisamente eso. Los líderes religiosos querían un mecanismo de control social absoluto, entonces propagaron la doctrina de tormento eterno para mantener a las masas obedientes. Pero todo esto era engaño, manipulación, abuso del poder espiritual. ¿Y qué hay de las experiencias cercanas a la muerte, de las visiones del infierno reportadas por santos y místicos a través de la historia? Spinoza las explicaría como productos de la imaginación en estados alterados de conciencia. El cerebro humano es extraordinariamente capaz de crear realidades vívidas, especialmente cuando está bajo estrés extremo o privación de oxígeno. Las visiones del infierno son consistentes con las creencias culturales de quien las experimenta. Los cristianos medievales veían demonios con tridentes, los budistas tibetanos ven deidades iracundas, los musulmanes ven ángeles de castigo. ¿No sugiere esto que estas experiencias son construcciones mentales informadas por el condicionamiento cultural en lugar de percepciones de una realidad objetiva? Pero Spinoza no era simplemente un destructor de creencias. Su filosofía ofrecía algo a cambio de lo que desmantelaba. Si no hay infierno que temer, ¿qué motiva la vida moral? La respuesta de Spinoza es hermosa en su simplicidad: la alegría. Cuando vivimos según la razón, cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza como expresiones de la sustancia divina, cuando actuamos desde el conocimiento en lugar del miedo, experimentamos una alegría profunda que ningún placer temporal puede igualar. Esta alegría no es recompensa externa otorgada por un juez divino. Es el estado natural de una mente que ha alcanzado la comprensión. Spinoza llama a esto amor intelectual de Dios. No es el amor emocional de un devoto hacia una deidad personal, sino la comprensión perfecta de la necesidad de todas las cosas, la visión de la realidad subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Cuando alcanzamos esta visión, aunque sea momentáneamente, experimentamos la más alta felicidad posible para los seres humanos. Y esta felicidad no viene después de la muerte, como recompensa en el cielo, viene en esta vida como consecuencia natural del conocimiento. ¿No es esto mucho más inspirador que la moralidad basada en el miedo? ¿No es más digno del ser humano
Actuar bien porque comprende que es lo mejor para su florecimiento genuino, en lugar de hacerlo para evitar castigo o ganar recompensa. La ética de Spinoza es una ética de la afirmación, no de la negación. No se trata de reprimir deseos por miedo al infierno, sino de cultivar deseos más elevados a través del conocimiento. No se trata de obedecer mandamientos externos, porque un Dios celoso lo exige, sino de actuar según la propia esencia racional, porque se comprende que es la única manera de ser verdaderamente libre. La vida de Spinoza mismo fue testimonio de sus principios. Vivió modestamente, rechazó ofertas de posiciones académicas que habrían requerido comprometer sus principios, mantuvo su integridad intelectual incluso cuando le costó todo. Murió joven, a los 44 años, probablemente de tuberculosis exacerbada por los años de inhalar polvo de vidrio al pulir lentes. Sus últimas palabras fueron tranquilas, sin apelaciones a Dios, sin miedo a la condenación, solo la serena aceptación de la necesidad natural. ¿No es esto una refutación vivida de la afirmación de que sin miedo al infierno las personas se vuelven inmorales? Spinoza fue más ético, más íntegro, más comprometido con la verdad que la mayoría de los clérigos que lo denunciaron. Después de su muerte, sus escritos fueron condenados oficialmente. La ética fue puesta en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, donde permanecería hasta que el índice mismo fue abolido en el siglo XX. En la protestante Holanda, las autoridades prohibieron la impresión y venta de sus obras, pero las ideas, una vez liberadas, no pueden ser contenidas. El espinozismo se esparció como fuego subterráneo, influyendo en la Ilustración, en el desarrollo de la crítica bíblica moderna, en el surgimiento del panteísmo romántico, en la filosofía de Hegel, en el materialismo de Marx. Spinoza se había convertido en lo que Novalis llamaría el hombre ebrio de Dios, y su ebriedad era contagiosa. ¿Y qué de las masas que seguían creyendo en el infierno? Spinoza no esperaba que todos pudieran o quisieran seguir su filosofía. Reconocía que el conocimiento racional requiere disciplina, educación, tiempo y capacidad intelectual. La mayoría de las personas, ocupadas con las demandas de la supervivencia diaria, no tendrían la oportunidad de alcanzar el tercer género de conocimiento que él describía, pero esto no significaba que debían vivir en miedo. Spinoza defendía que la religión, despojada de sus elementos supersticiosos y su insistencia en castigo eterno, todavía tenía valor social, podía promover la justicia, la caridad, la obediencia a las leyes justas. El problema no era la religión en sí, sino la religión corrupta que usaba el miedo como herramienta de control. Chartres era parte. Ahora llegamos al punto crucial, al clímax de esta exploración filosófica que comenzó con una pregunta simple. ¿Demostró realmente Spinoza que el infierno no es un lugar, sino una idea manipulada? Y si lo hizo, ¿por qué la humanidad sigue aferrándose a este concepto siglos después de que su lógica fuera desmantelada? La respuesta a estas preguntas nos lleva al corazón mismo de la condición humana, a las profundidades de nuestro miedo a la muerte y nuestro deseo desesperado de justicia cósmica. La demostración de Spinoza se basa en una serie de argumentos interconectados que, tomados juntos, hacen que la existencia del infierno tradicional sea no solo improbable, sino lógicamente imposible, dado su concepto de Dios. Primero, si Dios es absolutamente infinito y la única sustancia que existe, entonces no puede haber nada fuera de Dios. Un infierno separado de Dios sería literalmente imposible porque no hay espacio ontológico para su existencia. Todo lo que existe es en Dios, como modificación o expresión de la sustancia divina. ¿Puede Dios crear un lugar donde Él mismo no esté presente? Si es omnipresente, no. Y si el infierno es dentro de Dios, ¿cómo puede ser un lugar de separación absoluta de Dios, como la teología tradicional lo describe? Segundo, Dios no puede actuar por voluntad arbitraria porque, siendo perfecto, actúa solo según su propia naturaleza necesaria. Un Dios que castigara eternamente sería un Dios que actúa contra su propia perfección, que elige perpetuar el sufrimiento infinito cuando podría eliminarlo. Pero esto es imposible para un ser perfectamente bueno y poderoso. El argumento del mal se vuelve 1000 veces más potente cuando consideramos el infierno. Si Dios permite sufrimiento eterno cuando podría prevenirlo, entonces o no es omnipotente, o no es perfectamente bueno,
o no existe como se concibe tradicionalmente. Tercero, el castigo eterno por pecados finitos viola cualquier sentido de justicia proporcional. Una vida humana dura, en el mejor de los casos, unas pocas décadas. Incluso si alguien cometiera el peor pecado imaginable durante cada segundo de su vida, seguiría siendo una cantidad finita de maldad. ¿Cómo puede ser justo castigar con sufrimiento infinito una cantidad finita de transgresión? La matemática moral simplemente no funciona. Es como sentenciar a alguien a 1.000.000.000 de años de prisión por robar un pan. La desproporción es tan extrema que deja de tener sentido. Cuarto, el concepto de eternidad aplicado al castigo revela una contradicción fundamental. Si el castigo sirve para corregir o rehabilitar, entonces el castigo eterno es inútil porque no tiene fin y por lo tanto no puede cumplir su propósito. Si el castigo es puramente retributivo, entonces su eternidad sugiere que el pecado nunca es pagado, que no hay satisfacción posible de la justicia divina, lo cual contradice la idea misma de justicia. ¿Qué clase de deuda es la que nunca puede ser saldada? Y si nunca puede ser saldada, ¿cómo es diferente del simple sadismo? Quinto, el infierno eterno implica que el pecado tiene poder infinito, poder para causar daño eterno. Pero ¿cómo puede un acto finito de una criatura finita tener consecuencias infinitas? La teología tradicional resuelve esto diciendo que pecar contra un Dios infinito constituye una ofensa infinita. Pero esto es jugar con las palabras. El acto mismo sigue siendo finito en su ejecución. La única manera en que podría ser infinito es si Dios mismo elige tratarlo como tal, lo cual nos devuelve a la arbitrariedad divina. Sexto, la doctrina del infierno eterno convierte a Dios en el mayor torturador que jamás haya existido o pueda existir. Hitler, Stalin, Pol Pot, todos los monstruos de la historia combinados, no han causado ni una fracción del sufrimiento que un Dios que mantiene el infierno eterno causaría. Y mientras que los tiranos humanos eventualmente mueren y su capacidad de hacer daño termina, el Dios del infierno eterno perpetúa activamente el sufrimiento por toda la eternidad. ¿Cómo puede esto ser reconciliado con la afirmación de que Dios es amor? Spinoza no articula estos argumentos exactamente en estos términos, pero están implícitos en su sistema. Su rechazo del infierno es consecuencia necesaria de sus premisas sobre la naturaleza de Dios. Si Dios es la sustancia única, perfecta, infinita, eterna e inmutable, entonces el infierno como lugar de castigo eterno es una imposibilidad metafísica. No es simplemente que probablemente no exista, es que no puede existir sin contradicción fundamental. Pero entonces, ¿de dónde viene el concepto? Spinoza traza su genealogía psicológica y política. Psicológicamente, el infierno surge del miedo humano a la muerte y del deseo de venganza. Los humanos no pueden aceptar que la injusticia quede sin castigo, que los malvados prosperen y mueran sin pagar por sus crímenes. La idea del infierno satisface este deseo de justicia cósmica, asegurando que al final todos recibirán lo que merecen. Pero este deseo, aunque comprensible, no prueba la realidad de su objeto. El hecho de que queramos que algo sea verdad no lo hace verdadero. Políticamente, el infierno es una herramienta de control social extraordinariamente efectiva. Un gobernante puede castigar solo mientras sus súbditos vivan y solo en la medida en que su poder alcance. Pero un Dios que castiga eternamente tiene poder absoluto sobre todos, incluso sobre sus pensamientos más íntimos. Ningún crimen queda oculto, ninguna transgresión escapa al ojo divino, y el castigo es tan terrible que dwarfs cualquier incentivo terrenal para pecar. ¿Qué clase de placer temporal vale el riesgo del tormento eterno? La religión organizada, reconociendo el poder de esta herramienta, la ha explotado sistemáticamente para mantener obediencia y conformidad. Pero aquí encontramos una de las ironías más profundas de la historia religiosa. Al hacer que el infierno sea central en su mensaje, la Iglesia ha convertido la religión en algo fundamentalmente negativo. El cristianismo, que supuestamente es sobre el amor de Dios, se ha convertido principalmente en el arte de evitar la ira de Dios. La pregunta central ya no es ¿cómo puedo vivir plenamente, amar profundamente, crecer espiritualmente?, sino ¿cómo puedo asegurar que no seré torturado para siempre? Es como una relación donde uno de los socios mantiene al otro en línea mediante la amenaza constante de violencia extrema.
¿Llamaríamos a eso amor? ¿No lo llamaríamos abuso? Spinoza ofrece una alternativa radical. Si eliminamos el infierno, si eliminamos el miedo como motivador primario, ¿qué queda? Queda la posibilidad de una espiritualidad genuina basada en el amor al conocimiento, en la alegría de comprender, en la paz que viene de aceptar la necesidad de todas las cosas. Queda una ética basada en la comprensión de nuestro verdadero bien en lugar del terror a castigos inventados. Queda la libertad de explorar, cuestionar, dudar sin el peso aplastante de posibles consecuencias eternas. Pero ¿es esto suficiente para la mayoría de las personas? Spinoza era realista sobre las limitaciones humanas. Reconocía que no todos podrían o querrían seguir el camino del conocimiento racional. Muchos necesitarían las formas más simples de religión, las narrativas concretas, los mandamientos claros. Pero insistía en que incluso estas formas simples podían y debían ser purificadas de superstición y miedo. Una religión que enseñara justicia, caridad y amor sin amenazar con el infierno sería perfectamente posible y de hecho superior. La historia ha probado que Spinoza tenía razón en esto. Las sociedades más seculares del mundo moderno, donde la creencia literal en el infierno ha disminuido dramáticamente, no son caos morales. Son, de hecho, a menudo más pacíficas, más justas, más prósperas que las sociedades donde la religión tradicional mantiene su poder. Los países escandinavos, donde la mayoría de la población ya no cree en el infierno, tienen las tasas de criminalidad más bajas del mundo, los sistemas de bienestar más generosos, las sociedades más igualitarias. ¿No es esto evidencia de que el miedo al infierno nunca fue necesario para la moralidad humana? Sin embargo, la creencia en el infierno persiste, especialmente en regiones donde la religión conserva poder institucional. En Estados Unidos, encuestas muestran que alrededor del 60% de los adultos creen en el infierno. En muchos países de África, Medio Oriente y Latinoamérica, el porcentaje es aún mayor. ¿Por qué? Parte de la respuesta es el poder continuado de las instituciones religiosas que tienen interés en mantener esta doctrina. Pero hay también factores psicológicos más profundos. Para muchos, abandonar la creencia en el infierno significa abandonar la creencia en justicia cósmica, aceptar que los monstruos de la historia pueden haber escapado sin castigo, que el universo puede ser indiferente al sufrimiento humano. Esta es una píldora amarga de tragar. Es más confortante creer que Hitler está siendo torturado en el infierno que aceptar que simplemente dejó de existir en ese búnker en Berlín. Es más satisfactorio creer que los abusadores de niños, los genocidas, los torturadores, reciben castigo eterno que aceptar que quizás la justicia es solo lo que nosotros mismos construimos en este mundo. Pero la verdad no se moldea a nuestras necesidades emocionales, y la verdad, según Spinoza, es que el universo opera según leyes necesarias, no según nuestros deseos de venganza cósmica. ¿Significa esto que debemos aceptar pasivamente la injusticia? Al contrario. Si el infierno no existe, entonces la responsabilidad de crear justicia recae completamente en nosotros. No podemos confiar en que un Dios vengativo castigue a los malvados después de la muerte. Debemos construir sistemas de justicia aquí y ahora. Debemos prevenir el crimen, rehabilitar a los criminales cuando sea posible, proteger a los inocentes. La ausencia del infierno no es excusa para la pasividad, es un llamado a la acción humana. Y aquí llegamos al corazón de la visión ética de Spinoza. La vida moral no es sobre evitar el castigo o ganar recompensas, es sobre florecer plenamente como seres humanos, alcanzar nuestro potencial máximo de comprensión y alegría. Cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza como partes de un todo infinito, cuando reconocemos que nuestro bienestar está inextricablemente ligado al bienestar de otros, porque todos somos manifestaciones de la misma sustancia, entonces actuar moralmente se vuelve natural. No necesitamos amenazas de infierno. Necesitamos educación. Necesitamos condiciones materiales que permitan el florecimiento. Necesitamos estructuras sociales que apoyen en lugar de obstruir nuestro desarrollo. Esta es una visión radicalmente optimista sobre la naturaleza humana. Spinoza creía que los humanos, en sus condiciones apropiadas y con educación adecuada, naturalmente tenderían hacia el bien. El mal no es una fuerza metafísica independiente, sino simplemente ignorancia.
falta de comprensión de nuestro verdadero bien. Nadie elige su propia destrucción conscientemente. Las personas hacen cosas destructivas porque no entienden completamente las consecuencias, porque están atrapadas en pasiones que nublan su juicio, porque las condiciones de su vida no les han dado oportunidad de desarrollar su capacidad racional. ¿Es esta visión demasiado idealista? La historia ha mostrado que los humanos son capaces de atrocidades inimaginables, pero también ha mostrado que somos capaces de compasión, autosacrificio, creatividad y amor extraordinarios. Spinoza apostaría que cuando las condiciones son apropiadas, las mejores tendencias humanas prevalecen, y crucialmente, no necesitamos creer en el infierno para cultivar estas tendencias. De hecho, el miedo al infierno puede ser contraproducente, creando personalidades ansiosas, reprimidas, obsesionadas con reglas en lugar de con comprensión genuina. Consideremos a los santos más admirados de la tradición cristiana: Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Thomas Merton en tiempos más recientes. ¿Qué los motivaba? No principalmente el miedo al infierno, sino el amor a Dios, el deseo de unión con lo divino, la compasión por el sufrimiento. Sus vidas de servicio y sacrificio surgían de algo positivo, no del terror a castigo eterno. Y curiosamente, muchos de ellos expresaron dudas sobre la doctrina del infierno eterno. ¿Cómo podía un Dios de amor infinito condenar eternamente a sus criaturas? El místico cristiano Isaac de Nínive declaró que sería blasfemia creer que Dios, que es amor puro, podría torturar almas por toda la eternidad. Estos místicos, a su manera, llegaron a conclusiones similares a Spinoza, aunque desde dentro de la tradición religiosa. Vieron que el concepto de infierno eterno era incompatible con la naturaleza de Dios, como la experimentaban en sus propias vidas espirituales. Pero mientras que ellos tenían que trabajar dentro de los confines de la ortodoxia, Spinoza tenía la libertad de seguir la lógica hasta sus conclusiones necesarias sin importar dónde lo llevara, y lo llevó a un lugar de claridad extraordinaria. El infierno no existe, porque no puede existir dada la naturaleza de Dios y la realidad. Es una construcción humana, un fantasma creado por miedos ancestrales y perpetuado por instituciones que encuentran útil el control que proporciona. Pero como todos los fantasmas, pierde su poder cuando se expone a la luz de la razón. Podemos librarnos del infierno simplemente al dejar de creer en él, al reconocerlo como la ficción que siempre fue. Esta liberación no es trivial. Para millones de personas, el miedo al infierno ha sido una fuente de ansiedad profunda y persistente. Ha envenenado sus relaciones con sus propios cuerpos, sus sexualidades, sus dudas intelectuales naturales. Ha creado culpa masiva por pecados, que no son sino expresiones normales de la condición humana. Ha destrozado familias cuando miembros han sido considerados condenados por desviarse de la doctrina. Ha justificado persecución, tortura y muerte de herejes, cuyas almas supuestamente se estaban salvando mediante la destrucción de sus cuerpos. El costo humano de la doctrina del infierno es incalculable. Y sin embargo, a pesar de Spinoza, a pesar de siglos de crítica filosófica, a pesar de la secularización de gran parte del mundo, el infierno persiste en el imaginario colectivo. Se ha secularizado en cierto sentido, apareciendo en películas, literatura, videojuegos como un reino de terror y sufrimiento. Incluso las personas que no creen literalmente en el infierno religioso usan el concepto metafóricamente. El infierno son los otros, declaró Sartre. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dice el proverbio. El infierno como idea, como símbolo del peor sufrimiento imaginable, sigue teniendo poder cultural. Quizás esto es inevitable. Los humanos necesitamos metáforas para el sufrimiento extremo, símbolos para lo peor que podemos imaginar. El infierno sirve esa función lingüística incluso cuando su realidad literal es negada. Pero hay una diferencia crucial entre usar el infierno como metáfora y creer en él como una realidad que te espera después de la muerte. La primera es simplemente expresión colorida. La segunda es una carga psicológica que puede paralizar toda la vida de una persona. Spinoza nos ofrece la posibilidad de librarnos de esa carga. Su filosofía es, en cierto sentido, una invitación a la madurez espiritual. Es como decirle a un niño que el monstruo debajo de la cama no es real.
Inicialmente puede haber resistencia, porque el miedo es familiar, conocido. Pero una vez que se enciende la luz y se mira debajo de la cama, la liberación que viene con saber que el monstruo nunca estuvo allí es inmensa. Podemos dormir en paz. ¿Y qué pasa con aquellos que han hecho cosas terribles, que han causado sufrimiento inmenso? Simplemente se salen con la suya. En un sentido, sí. Si el infierno no existe, entonces no hay castigo eterno esperándolos. Pero esto no significa que escapen completamente. Spinoza argumentaría que ya han pagado un precio durante su vida. Una persona que actúa desde el odio, la avaricia, la crueldad, está en un estado de miseria interna, aunque no lo reconozca. Está alienada de su verdadera naturaleza, atrapada en pasiones destructivas, incapaz de experimentar la alegría genuina que viene del conocimiento. Su vida es su propio infierno, no literal sino psicológico, y para la sociedad, la ausencia del infierno no significa la ausencia de consecuencias. Todavía tenemos sistemas de justicia, prisiones, formas de protegernos de aquellos que harían daño, pero sin la ideología del castigo eterno, podemos enfocar estos sistemas en rehabilitación y protección en lugar de en venganza. Podemos reconocer que incluso los criminales son seres humanos, parte de la misma sustancia infinita que todos nosotros, capaces en principio de comprensión y cambio. Esta es una visión mucho más humana que la de un Dios que tortura eternamente. Es una visión que reconoce nuestra falibilidad, nuestra capacidad de error, pero también nuestra capacidad de crecimiento. Es una visión que no divide a la humanidad en salvados y condenados, sino que ve a todos como parte de un continuo de comprensión, cada uno en su propio punto del viaje hacia el conocimiento. Y así llegamos al final de esta exploración. Spinoza demostró, con la rigurosidad de un geómetra y la claridad de un visionario, que el infierno no puede existir como lo describe la teología tradicional. No porque haya ido allí y lo verificado, sino porque la lógica misma de un Dios perfecto, de una realidad fundamentalmente racional, hace imposible la existencia de un lugar de tortura eterna. El infierno es una idea, una construcción humana que ha servido propósitos psicológicos y políticos específicos, pero que no tiene fundamento en la naturaleza misma de las cosas. Esta demostración no ha eliminado el concepto del infierno de la cultura humana. Ideas poderosas, especialmente aquellas entrelazadas con emociones profundas como el miedo y el deseo de justicia, no desaparecen simplemente porque la lógica las desacredite. Pero la semilla que Spinoza plantó ha germinado y crecido. Cada persona que cuestiona, que duda, que aplica la razón a las doctrinas recibidas, es heredera de Spinoza. Cada sociedad que se aleja de la religión basada en el miedo hacia la ética basada en la comprensión está siguiendo el camino que él trazó. ¿Vivirá la humanidad algún día completamente libre del miedo al infierno? Quizás no completamente. Siempre habrá quienes prefieran la certeza de la tradición a la aventura del pensamiento independiente. Siempre habrá instituciones que encuentren útil mantener el poder a través del miedo. Pero la verdad, como Spinoza insistía, tiene su propia fuerza. Una vez descubierta, no puede ser completamente suprimida. Se filtra, se propaga, transforma el pensamiento incluso de aquellos que la resisten. ¿Y tú, que has seguido este viaje a través de las ideas de Spinoza, ahora tienes una elección? Puedes seguir viviendo bajo la sombra del infierno, permitiendo que el miedo guíe tus decisiones y limite tu pensamiento. O puedes abrazar la liberación que Spinoza ofrece, reconociendo que el infierno nunca fue más que una sombra proyectada por la ignorancia humana. Puedes elegir vivir no por mí, que, segunda parte expandida, profundización en fe versus razón. La batalla entre fe y razón no es nueva, pero nunca antes de Spinoza había sido librada con tal claridad y radicalidad. Durante siglos, los teólogos habían intentado armonizar ambas, crear sistemas donde la razón sirviera como sierva de la fe, nunca como su juez. Tomás de Aquino había construido catedrales de lógica, destinadas a probar racionalmente lo que ya se aceptaba por fe. Anselmo había formulado su argumento ontológico para la existencia de Dios, pretendiendo demostrar por pura razón lo que el corazón ya creía. Pero estos eran ejercicios de confirmación, no de investigación genuina. La conclusión ya estaba decidida, la razón solo debía encontrar el camino hacia ella. ¿Y qué pasaba cuando la razón sugería algo diferente?
Entonces se la silenciaba, se la declaraba inadecuada para captar los misterios divinos, se la subordinaba a la autoridad de la revelación. Spinoza invirtió completamente esta relación. Para él, la razón no era sierva de nada, era la única herramienta legítima para alcanzar la verdad. La fe, en el sentido de creer sin evidencia, no tenía valor epistémico. Uno podía tener intuiciones, experiencias, sentimientos profundos, pero estos no constituían conocimiento hasta que fueran examinados y validados por la razón. Y si la razón contradecía lo que la tradición afirmaba, entonces era la tradición la que debía ceder, no la razón. Esta postura lo convirtió en uno de los pensadores más peligrosos de su época. No era meramente un ateo que negaba a Dios, era algo peor desde la perspectiva de las autoridades religiosas. Era un hereje que reformulaba a Dios de manera que hacía irrelevantes todas las instituciones religiosas, porque si la verdad sobre Dios podía descubrirse mediante la razón sola, sin necesidad de revelación, sin necesidad de intermediarios sacerdotales, sin necesidad de sacramentos, entonces, ¿para qué servía la Iglesia? ¿Para qué servían los obispos, los papas, los concilios ecuménicos? Spinoza estaba demoliendo no simplemente una creencia, sino toda una estructura de poder. ¿Pero era Spinoza realmente ateo? La respuesta depende de cómo definamos a Dios. Si Dios es el ser personal que escucha oraciones, hace milagros y juzga almas, entonces sí, Spinoza era ateo respecto a ese Dios, Pero si Dios es la sustancia infinita de la que todo emerge, la realidad misma en su totalidad y perfección, entonces Spinoza era profundamente religioso. De hecho, se le acusó de estar ebrio de Dios, de ver a Dios en todas partes, precisamente porque identificaba a Dios con la naturaleza. Esta distinción es crucial porque revela algo fundamental sobre la naturaleza del conflicto entre Spinoza y las autoridades religiosas. No era que Spinoza negara lo sagrado, era que lo sacralizaba todo, y al hacerlo, vaciaba de sentido las jerarquías eclesiásticas que reclamaban un acceso privilegiado a lo divino. Si la divinidad impregna todas las cosas, si cada hoja de cada árbol es expresión de Dios, si cada pensamiento de cada mente humana es manifestación de lo infinito, entonces el sermón del obispo no es más sagrado que la conversación de dos campesinos en un campo. El pan y el vino de la misa no son más divinos que cualquier otro alimento. Las palabras del Papa no tienen más peso que las palabras de cualquier persona que haya reflexionado profundamente sobre la verdad. La primera obra de Spinoza que causó verdadero escándalo fue el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, aunque su autoría fue rápidamente descubierta. En este libro, Spinoza somete las escrituras a un análisis crítico histórico, tratándolas no como palabra literal de Dios, sino como documentos humanos que debían ser interpretados en su contexto. Argumenta que los profetas no tenían conocimiento especial sobre la naturaleza de Dios o las leyes del universo, solo una imaginación especialmente vívida que les permitía mover a la gente hacia la justicia y la piedad. Sus visiones eran reales para ellos, pero no constituían revelación objetiva sobre la naturaleza de la realidad. Los profetas no eran filósofos o científicos, no contribuían al conocimiento racional del universo, eran poetas morales, maestros de vida, personas cuya pasión por la justicia se expresaba en imágenes y narrativas que el pueblo podía entender. ¿Puede el lector imaginar la audacia de esta afirmación? Spinoza está diciendo que cuando Moisés afirmaba haber hablado con Dios cara a cara, estaba describiendo una experiencia subjetiva, no un evento objetivo. Cuando los profetas anunciaban juicios divinos, estaban expresando sus propias interpretaciones de eventos históricos, no transmitiendo mensajes directos de la divinidad. Y cuando Jesús hablaba del reino de los cielos y el fuego eterno, estaba usando el lenguaje metafórico disponible en su cultura para comunicar verdades morales, no revelando geografías literales del más allá. Todo el edificio de la revelación divina, sobre el cual se había construido el poder de la Iglesia, se tambaleaba ante este análisis. Si los profetas eran simples humanos cuya imaginación particularmente vívida los hacía capaces de mover multitudes, entonces su autoridad no era diferente de la de cualquier orador talentoso. Y si sus visiones no eran revelaciones literales de Dios,
sino interpretaciones subjetivas de la realidad. Entonces, ¿por qué debemos aceptarlas como verdad sobre cómo funciona el universo? Las reacciones fueron predeciblemente feroces. El libro fue prohibido inmediatamente en casi toda Europa. Los teólogos lo denunciaron como forjado en el infierno por el diablo judío y el diablo holandés trabajando juntos. Se escribieron refutaciones extensas, intentando desmantelar los argumentos de Spinoza punto por punto. Pero algo curioso sucedió. El libro se convirtió en uno de los más leídos de su época, circulando en copias clandestinas, discutido en salones privados, influyendo en pensadores que nunca admitirían públicamente su deuda con el hereje. ¿Por qué? Porque Spinoza había articulado lo que muchos ya sospechaban, pero no se atrevían a decir, que las narrativas religiosas tradicionales no resistían el escrutinio crítico. Había dado a los intelectuales holandeses, a los filósofos emergentes, a los científicos que estaban desarrollando la nueva física, un marco para pensar sobre religión que no requería abandonar la inteligencia al entrar al templo. En el centro del ataque de Spinoza a la teología tradicional estaba su crítica al concepto de milagros. Para la religión organizada, los milagros eran pruebas fundamentales de la verdad de su mensaje. Jesús había hecho milagros, los santos hacían milagros. La Iglesia afirmaba ser el canal a través del cual el poder milagroso de Dios fluía al mundo. Los milagros eran la evidencia palpable de que Dios intervenía en la historia, que recompensaba la fe y castigaba la incredulidad. Pero Spinoza argumentaba que los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, eran imposibles. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, entonces las leyes naturales son la expresión de la esencia divina. Para que Dios violara estas leyes, sería necesario que Dios se contradijera a sí mismo, que actuara contra su propia naturaleza, lo cual es imposible para un ser perfectamente consistente e inmutable. Entonces, ¿qué eran los eventos descritos como milagros en las Escrituras? Según Spinoza, eran eventos naturales mal interpretados o exagerados por la imaginación humana. Las 10 plagas de Egipto podían ser fenómenos naturales de la región del Nilo que ocurrieron durante la época del Éxodo y que fueron interpretados como intervención divina. La separación del Mar Rojo podía haber sido un retroceso inusual de las mareas en la zona del delta del Nilo, completamente explicable por fenómenos naturales, pero que parecería milagroso a quienes lo presenciaban. La resurrección de Lázaro, si ocurrió, podía haber sido un caso de resucitación de alguien que estaba en estado de muerte aparente, no muerte clínica real. Todos estos eventos o no ocurrieron como se describieron, o tenían explicaciones naturales que los testigos no podían comprender. Esto no los hacía menos significativos espiritualmente desde la perspectiva de quienes los experimentaban, pero sí los despojaba de su función como pruebas de verdad sobrenatural. La verdad de una enseñanza religiosa no depende de si viola las leyes de la física, sino de si conduce a las personas hacia vidas más virtuosas y libres. ¿Y qué hay de la fe en la medicina moderna? Si rechazamos los milagros, ¿rechazamos también la esperanza de curación? No, porque Spinoza no niega que los cuerpos pueden sanar, solo niega que las curaciones requieren intervención sobrenatural. Los cuerpos tienen su propia lógica de restauración. Cuando una herida se cierra, cuando el sistema inmunológico derrota una infección, cuando el cuerpo repara el daño, esto es absolutamente maravilloso, pero no es milagro, es la naturaleza funcionando según sus leyes. La fe puede tener valor psicológico para la sanación, reduciendo el estrés, manteniendo la esperanza, facilitando la cooperación con tratamientos médicos. Pero la fe no suspende las leyes de la medicina, la fe funciona dentro de ellas. Este argumento tenía implicaciones devastadoras para la doctrina del infierno. Si no hay milagros, no hay resurrección corporal. Si no hay resurrección corporal, ¿cómo pueden los cuerpos ser reunidos con las almas para recibir sentencia eterna? La teología cristiana había especificado cuidadosamente que al final de los tiempos, en el juicio final, los muertos resucitarían en sus cuerpos, sus almas serían restauradas a sus formas corporales, y entonces recibirían sentencia. Pero si la resurrección corporal es un milagro imposible según la filosofía racional de Spinoza, entonces todo este escenario se desmorona.
Y si no hay resurrección corporal y no hay reunión de alma y cuerpo, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de castigo eterno? ¿Cómo puede una entidad incorpórea sufrir tormento físico? ¿No sería el fuego del infierno una metáfora también, como lo era todo lo demás? Pero los teólogos argumentaban que el alma, siendo espiritual, podría sufrir sufrimiento espiritual, tormento sin fuego literalmente físico, pero tan real y tan intenso como el dolor físico. Spinoza respondería que esto es jugar con las palabras, trasladar un concepto imposible de una esfera a otra. Si le quitamos al infierno el fuego literal, si lo hacemos metafórico, entonces hemos admitido ya que no es lo que la doctrina afirma ser. Es simplemente un estado mental, una condición psicológica. Y si es solo psicológica, entonces claramente cesa con la muerte, porque los estados mentales dependen del cerebro, y cuando el cuerpo muere, el cerebro muere, y todos los estados mentales cesan. Aquí tocamos el corazón de la disputa entre Spinoza y la teología tradicional sobre la naturaleza del alma. Spinoza niega la existencia de una sustancia espiritual inmaterial que pueda existir independientemente del cuerpo. El alma es simplemente la idea del cuerpo, la manera en que el cuerpo se expresa en el atributo del pensamiento. Todo pensamiento, toda emoción, toda experiencia consciente está causado por procesos físicos del cerebro. Cuando alguien ama, su amor es la expresión mental de cambios físicos en su cerebro y su cuerpo. Cuando alguien tiene una visión mística, esa visión es la expresión mental de un estado particular de su cerebro. Cuando alguien siente la presencia de Dios, esa experiencia es la expresión mental de actividad neurológica. ¿No reduce esto la religión y la experiencia espiritual a meros fenómenos cerebrales, despojándolos de toda dignidad? Los críticos de Spinoza dirían que sí, pero Spinoza respondería que al contrario. Esto eleva el cuerpo y los procesos físicos a la dignidad total. No existe una separación entre lo espiritual y lo físico, entre el alma y el cuerpo, entre lo sagrado y lo mundano. Todo lo que existe es sustancia única, expresándose en atributos múltiples. Los procesos físicos del cerebro no son menos dignos que los estados mentales, porque son los mismos eventos vistos desde diferentes perspectivas. La neurología y la experiencia consciente no son dos cosas diferentes, son dos formas de percibir la misma realidad. Este es un punto que requiere cuidadosa reflexión. Spinoza no está diciendo que la experiencia consciente es solo química cerebral, como si eso la hiciera menos real o menos importante. Está diciendo que la química cerebral y la experiencia consciente son dos aspectos de la misma cosa. Cuando observas un acto de amor desde la perspectiva física, ves cambios químicos en el cerebro, liberación de neurotransmisores, activación de regiones cerebrales específicas. Cuando experimentas ese acto de amor desde la perspectiva mental, experimentas emoción, conexión, significado. Ambas perspectivas son igualmente reales, igualmente valiosas, pero solo existe una cosa, el acto de amor siendo tanto físico como mental simultáneamente. Si esto es verdad, entonces cuando el cuerpo muere, la mente muere también, no porque la mente sea reducida a nada, sino porque cesa la existencia de ese particular modo de la sustancia infinita. La persona individual como entidad singular deja de existir, pero la sustancia de la que esa persona era una expresión continúa existiendo eternamente. Es como una ola en el océano. Cuando la ola se disipa, la ola individual deja de existir, pero el agua que la componía retorna al océano y continúa siendo. Del mismo modo, cuando una persona muere, la mente individual deja de existir, pero la sustancia de la que era manifestación continúa siendo el fundamento de toda realidad. ¿Pero hay una inmortalidad de algún tipo en Spinoza? Aquí el filósofo se vuelve particularmente enigmático. En la ética, habla de la eternidad de la mente, pero no en el sentido de duración temporal infinita. Habla de participar en la eternidad cuando comprendemos las cosas subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Cuando conocemos una verdad matemática, por ejemplo, conocemos algo que es eternamente verdadero. Esta verdad no cambia con el tiempo, porque las verdades matemáticas son atemporales. Cuando comprendemos algo con esta claridad, cuando nuestro pensamiento capta una verdad eterna, nuestra mente participa de esa eternidad.
Esto ha confundido a generaciones de estudiosos de Spinoza. ¿Está diciendo que hay inmortalidad de algún tipo? ¿O está diciendo que la noción de inmortalidad es simplemente un malentendido sobre la naturaleza del conocimiento eterno? Probablemente lo segundo. Lo que importa para la cuestión del infierno es claro. No hay un alma personal que dure más allá de la muerte del cuerpo. No hay un tú que viaje al más allá a ser juzgado. Cuando mueres, mueres. Y por lo tanto, ningún castigo eterno puede alcanzarte. Ahora consideremos la crítica de Spinoza al concepto mismo de libre albedrío, que es fundamental para la justicia del castigo eterno en la teología cristiana. Si Dios ha creado el universo, lo sabe todo de antemano y lo controla todo. Entonces, ¿cómo pueden los humanos tener libre albedrío en cualquier sentido significativo? ¿Cómo pueden ser responsables de sus acciones si todas sus acciones fueron predeterminadas desde antes de la creación? La teología medieval había intentado resolver esta paradoja de múltiples maneras. Agustín afirmaba que aunque Dios conoce el futuro con certeza, este conocimiento no causa lo que Dios conoce. Tomás de Aquino afirmaba que Dios existe fuera del tiempo y por lo tanto conoce todos los momentos del tiempo simultáneamente, lo cual de alguna manera no interfiere con el libre albedrío de los agentes en el tiempo. Pero estos argumentos eran insatisfactorios porque intentaban tener ambas cosas simultáneamente, omnisciencia y libre albedrío genuino. Spinoza se rehúsa a este compromiso intelectualmente deshonesto. Para él, el libre albedrío absoluto es una ilusión, una confusión entre libertad y ignorancia. Cuando crees que actúas libremente, lo que realmente significa es que no eres consciente de las causas que determinan tu acción. Si alguien te pregunta por qué elegiste el sabor de helado que elegiste, podrías decir, simplemente decidí libremente, pero la verdad es que tu elección fue determinada por tus preferencias previas, tus experiencias pasadas, tu estado físico en ese momento, los estímulos presentes. Si fueras completamente consciente de todas estas causas, entenderías que tu elección no podría haber sido de otra manera. ¿Significa esto que eres un autómata sin responsabilidad? No, porque hay diferentes tipos de determinación. Cuando actúas desde la ignorancia de las causas, eres determinado por fuerzas externas que no comprendes. Eres como una hoja arrastrada por el viento, sin agencia verdadera. Pero cuando actúas desde la comprensión, cuando entiendes las causas de tus acciones porque las causas son tus propias ideas claras, entonces, aunque tus acciones están determinadas por lo que es más verdaderamente tuyo, tu propia razón. Esta es la única libertad real posible, y requiere no la ausencia de determinación, sino la determinación por tu propia esencia comprendida. Si esto es verdad, entonces la base misma para el castigo eterno se disuelve. ¿Cómo puede ser justo castigar eternamente a alguien por acciones que no podían haber sido de otra manera, dada la estructura del universo? Un Dios omnisciente y omnipotente conocería desde toda la eternidad exactamente qué haría cada persona en cada circunstancia. De hecho, como creador de todo, sería Él quien determina cada acción al crear el universo tal como es. Condenar a alguien al infierno bajo estas circunstancias sería como un programador castigando eternamente a su código por ejecutarse exactamente como fue programado. Es un absurdo lógico y moral que debería ser obvio para cualquiera que piense cuidadosamente. La Iglesia medieval había intentado resolver esta paradoja, como mencionamos, con la doctrina de la predestinación de Agustín y de Calvino después. Pero esto solo empeoraba las cosas. Si Dios predestina a algunos para la salvación y a otros para la condenación desde antes de la creación, entonces el infierno no es castigo por pecado, sino simplemente el destino arbitrario impuesto por un Dios caprichoso. Algunos humanos fueron creados específicamente para ser condenados, creados con naturalezas que necesariamente los llevarían al pecado, y entonces castigados eternamente por comportarse exactamente como fueron creados para comportarse. ¿Puede haber algo más monstruoso que esto? Calvino lo llamaba predestinación doble. Dios había elegido arbitrariamente a algunos para la salvación y a otros para la condenación. Esta doctrina aterroriza a los creyentes, que no tenían forma de saber si habían sido elegidos o condenados. Algunos interpretaban sus circunstancias externas como signos de elección divina.
Si prosperaban, quizás eran elegidos. Esto llevó al famoso Ética protestante, donde el éxito económico se veía como signo de gracia divina. Pero otros cayeron en depresión profunda, atormentados por la posibilidad de su propia condenación. Las iglesias calvinistas tenían que asegurar constantemente a sus miembros que la mayoría podía tener seguridad razonable de su elección, pero nunca completa seguridad. Spinoza ve todo esto como demostración de la locura inherente de la teología cristiana. El infierno no podía ser defendido lógicamente, no podía ser reconciliado con un Dios verdaderamente perfecto y bueno, no podía justificarse moralmente bajo ningún sistema coherente de pensamiento. Era, en su opinión, el producto de mentes supersticiosas que proyectaban sus propios miedos y deseos de venganza en escala infinita. Los humanos querían ver a sus enemigos castigados eternamente. Entonces, imaginaron un Dios que haría precisamente eso. Los líderes religiosos querían un mecanismo de control social absoluto. Entonces, propagaron la doctrina de tormento eterno para mantener a las masas obedientes. Pero todo esto era engaño, manipulación, abuso del poder espiritual. Y lo peor es que generaciones de personas vivieron sus vidas completas bajo la sombra de este engaño, atormentadas por miedo que nunca debería haber sido implantado en sus mentes.